Me digo Silvia y estoy a escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, ya veis que soy aquí como una mica contraciada de Nadal porque quería hacer un vídeo especial de Nadal, que por un regular, otros que he feito y era pues mostrando lo que es la tronca de Nadal y esta tradición, pero voy a querer hacer una receta que esto sea de Nadal, pero no voy a hacer una travegada a la tradición porque ya la he contado muchas vegadas, pero sí que os animo a que en casa vuestra, y más que más si tenéis niños chicos, que lo faigáis en casa vuestra. Podéis pillar un tarranco y un chicorrón, le metéis a otro arranco una manta y después pues con estas frases que os he mostrado muchas vegadas, pues le da firmes tochazos a otro arranco y que lo faremos como tronca, y así pues a mostrar esta tradición que es tan pincha y le podéis enseñar a los niños que son ya chicorros para que siga una tradición familiar y lo podáis hacer en casa vuestra. Y bueno, ahora lo que queremos hacer es una receta vegana que lle de Nadal, que lle un panetone pero que siga vegano. Por un regular, los panetones llevan huevos, leite y demás, y lo vamos a hacer de traza vegana sin garra ingrediente de origen animal. Así es que ímos a oír como sepa. D'una man, pa fer o fermento d'esta receta, nos fan falta 90 ml d'agua, un siñalín de sal, 2 gramos de levadura fresca, 125 gramos de farina de fuerza. Y d'altra man, pa la masa, nos fan falta 500 gramos de farina de fuerza, 30 gramos de levadura fresca, 100 ml d'aceite d'oliva, o suco d'una naranja, 90 ml de lei vegetal, ralladura de naranja, un chorret de esencia de vainilla, 5 culleradas de sirope de agave, gotetas de chocolate, uvas pasas y frutas y secas. Citamos en un roscadero os ingredientes para o fermento y femos con iso una masa. La disamos reposar mientras una nuit. Si no nos vaga, a lo menos la hemos de disar reposar mientras 2 horas, dica que crezca esta masa. Pa fer a masa, desfemos o fermento as moldregons y lo mezcloteamos bien con la farina de fuerza. Dimpués desfemos también a levadura fresca a esmoldregons y la chitamos en la farina. Y china chana imos rechirando. Y le metemos os 100 ml de aceite de oliva, o suco de naranja, la lei vegetal, un chorret de vainilla, a 5 cullaretas de agave y a ralladura de naranja. Cal amasarlo tot muitismo bien y cal estar bels 5 u 10 minutet amasando. Dimpués, si veíamos que a masa se nos apegalla mucho a os dedos, le podemos meter una mica más de farina de fuerza, pero no pas guaire, una miquina. Y si veíamos que se nos escrebaza a masa, cal chitarle un poquet de aceite, pero cal parar cuenta de no pasarse. Cuando veamos que a masa ya lle bien, le metemos as gotetas de chocolate, as uvas pasas y as frutas y secas. Y continuamos amasando bien, dica que se chunte una mica todo. Metemos a nuestra masa en un molde
y lo deixamos reposar mientras ve el par de horas. Si puede estar una mica menos según tes a temperatura ambient. Si lle más caliente, pues fará falta menos, lo que cal que a masa doble o suyo tamaño. Para que pulle a masa la deixamos tapada con un perrecallo y cuando veamos que ya lle presta, le chitamos por encima sirope d'agave para cotraciarla y para que siga dimpués una miqueta más dulce. Enfurnamos o nuestro panetone y lo deixamos bels 40 minutos a 160 graus y cal estar a la tisba para que no se nos creme. Y ya lle presto o nuestro panetone. Ya he visto que esta receta es una mica más embolicada que no pasa atrás que hemos feito aquí en Ascuchetes, pero quería hacerla porque es una receta que es típica de Italia de Nadal y es una ocasión muy interesante para poder veganizar esta receta y hacer una coseta diferente. Así es que pues un día que tengas una tarde o lo que siga, podéis dedicar toda la tarde, mismo si tenéis criet, así es una traza de chuego para poder hacer esta receta. Y bueno, también como siempre ya sabéis que en Ascuchetes siempre hacemos a frase feita. Y esta vegada he trigado una que a yo me fa moito gollo, que lle, si quies a col, quies as follas d'arredol. Iso quiere decir que si aceptas a una persona o bella situación concreta, cal aceptarla con todas las consecuencias, de raso. Así es que iso, si quies a col, quies as follas d'arredol. Y bueno, también deciros que os podéis suscribir a las mis redes sociales, que todos gozo de deixarlos aquí debaixo. Y dimpués también, si queréis, os podéis suscribir a este canal para hacer una comunidad más grande del aragonés. Así es que vaya bueno, buen Nadal, buen 2018, que entre bien el año, que tengas un buen cabo de año y muchos besos a todas y todos. Au.